Hola, buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a todos quienes están conectados en este conversatorio de evaluadores del Sistema Nacional de Acreditación de Salud en Chile. Ya van varias ediciones de este conversatorio que ha sido muy exitoso y en el cual estamos reunidos hoy día nuevamente. Mi nombre es Carolina Riquelme Astorga, soy directora de la entidad Activa Calidad y participaré como moderadora de esta edición. Para dar inicio, quisiera contarles que hoy día trabajaremos el estándar general de acreditación para centros de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia de alcohol y las drogas. También queremos darle la bienvenida a nuestra relatora, quien va a liderar esta presentación. Ella es Lorena Sepúlveda Bello, de profesión matrona, enfermera matrona, es representante legal de Activa Calidad, tiene un amplio currículum clínico, docente y como evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación. Su primera carrera la estudió en la Universidad de la Frontera de Temuco como matrona, luego en la Universidad Católica, egresó como enfermera, iniciando su vida laboral y siempre capacitándose para fortalecer sus competencias. Ella actualmente siendo magíster en Administración Hospitalaria, diplomada en Calidad, en Acreditación de Salud Pública, Derechos Sociales, Dirección y Coordinación de Servicios de Enfermería, entre otros. Se ha desarrollado en el área hospitalaria en servicios clínicos, SAMUS, como encargada de calidad, referente de tecnovigilancia. Actualmente se desempeña en su querido Hospital de Villarrica. También realiza funciones como profesional de apoyo a la Superintendencia de Pensiones. En el área de la docencia se ha desarrollado en diferentes ámbitos clínicos, en capacitaciones, diplomados, gestión de calidad en salud. Y su gran área, y que ha desarrollado durante toda su carrera laboral, que es la calidad y la seguridad del paciente, con una gran experiencia como evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación. Es por eso que hoy día le damos la bienvenida a nuestra querida Lorena Sepúlveda Bello para iniciar nuestro conversatorio que nos corresponde el día de hoy. Tardes, aquí estoy en mi lugar de trabajo porque estoy en Villarrica. Ahí sí, ya. Bueno, la presentación de hoy tiene que ver con el manual y estándar general de acreditación para centros que otorgan tratamiento y rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas. De ahora en adelante, CTRDA, ¿ya? Para que no sea más cortito el nombre. Un poco de historia acerca de este estándar, o de estos centros más bien, tiene que ver con que en el año 2010 se publica el decreto número 4 que aprueba el reglamento de estos CTRDA por parte del MinSal y la Subsecretaría de Salud Pública. Y define en el artículo primero que se entenderá por centro de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo perjudicial o dependencia de alcohol o drogas a un establecimiento público o privado especializado, que brinda atención ambulatoria o residencial a personas que presentan consumo perjudicial o dependencia de alcohol o sustancias psicoactivas, tales como estupefacientes o psicotrópicos asociados o no con alcohol. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, atención ambulatoria o residencial. En el artículo 2 del reglamento dice que estos centros pueden admitir personas con ingreso con consumo perjudicial de estas sustancias, pero siempre tiene que ser ingresada voluntariamente. Esa es la característica. Y además tiene que ser en forma espontánea o referida y también puede ser en forma ambulatoria o residencial. En este caso, como el carácter es voluntario de la atención en estos centros, se excluyen de estos ingresos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley 20.084, los ingresos de urgencia no voluntarios. No se puede ingresar a este tipo de usuarios. Los ingresos administrativos, que tienen que ver con el Poder Judicial. Y el ingreso judicial también, que tiene que ver con que pacientes que han ocasionado daños, que tengan alguna enfermedad mental, tengan que ser ingresados de forma involuntaria. Pero lo único que se excluyen de este ingreso involuntario, por así decirlo, son las personas con responsabilidad penal adolescente o la suspensión condicional del procedimiento con condición de tratamiento. ¿Ya? Son las únicas dos causales las cuales podrían ingresarse involuntariamente algunos pacientes.
El contenido del reglamento tiene 7 acápites que tienen que ver con los requisitos administrativos y de registros clínicos, requisitos del local y sus instalaciones, porque tiene que tener su autorización sanitaria, requisitos de un centro residencial, requisitos para la instalación y funcionamiento, organización y dirección técnica, requisitos del recurso humano y derechos de los usuarios. Dentro de los requisitos de recurso humano, tenemos que este centro debe contar al menos con médicos, psicólogos y 2 profesionales de distinta profesión. En este caso, el centro también puede tener asistente social, psicólogo, médico general, médico especializado en psiquiatría, terapeuta ocupacional, enfermera, técnicos en rehabilitación, cuidadores y monitores. Técnicos en rehabilitación lo tenía con asterisco porque el técnico en rehabilitación, digamos, para nosotros que en realidad estamos trabajando siempre en lo que tiene que ver con la acreditación de prestadores de salud, los técnicos de rehabilitación acá tienen una formación distinta. Y estas personas participan directamente en la rehabilitación de las personas dependientes a sustancias psicoactivas para reforzar el proceso terapéutico dirigido a ese fin y apoyarlos adecuada y permanentemente en la realización de actividades que contempla el programa de tratamiento y rehabilitación correspondiente. En este caso, el técnico de rehabilitación dice este reglamento que debe contar con un título como tal, otorgado por Educación Superior del Estado, o reconocido por este. Pero aquí hay un artículo transitorio en el reglamento que dice que quienes obtuvieron autorización del servicio de salud correspondiente para desempeñarse como técnicos en rehabilitación por este acto, podrán seguir desempeñándose como tales. ¿Ya? Es decir, ellos tienen alguna autorización de parte del servicio de salud que a lo mejor en su momento no fue tan formal como este certificado que se entrega por establecimiento de educación superior, pero ellos pueden seguir desempeñándose. Respecto de la patología GES, quienes tienen ingreso a estos centros de CTRDA son los menores de 20 años de edad, con confirmación diagnóstico, que pueden ingresar mediante FONASA o ISAPRE, ya sea en los establecimientos públicos, en los cuales comienza la sospecha, diagnóstico y tratamiento, y se realiza en los SESFAM, COSAM o algún consultorio, SESFAM o consultorio, como se le llame, para seguir con su tratamiento y seguimiento. Y los pacientes que se atienden en forma de ISAPRE es lo mismo, pero en el fondo participan en un centro de médico privado o una clínica privada, ¿ya? Esos son los 2 vías de ingreso. Luego de esto nace el Manual Estándar General de Acreditación de los CTRDA, el día 1 de octubre del año 2018, por resolución exenta, se aprueba el manual, ¿ya? Y se fija el arancel para la acreditación, ¿ya? Y el arancel que se fija son 70 UTM. Eso no se ha modificado desde ese momento. A la fecha, a nivel nacional, no tenemos ningún prestador acreditado de estos centros, ¿ya? La verdad es que yo traté de comunicarme con algunos centros, también ellos desconocen mucho de esto, de lo que tiene que ver con acreditación. Me hablaban un poco de lo que era la autorización sanitaria, del reglamento, pero no les sonaba nada que tuviera que ver con la acreditación. Un poquitito difícil llegar a ellos. Los ámbitos que contempla el estándar, tenemos el ámbito de la dignidad del usuario, nos cambia aquí, ya no es dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, el AOC, recursos humanos, registros, instalaciones y servicios de apoyo. ¿Ya? Es básicamente lo mismo, nos cambia solamente el primer ámbito. Tenemos acá, hice digamos un juego de enlace, por así decirlo, con lo que nos presentan los distintos acápites de este reglamento de los centros, con los requisitos administrativos en este caso, en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, fundamentalmente en los GCL, en la gestión clínica y en registro, ¿ya? Con lo que tiene que ver con la ficha única,
registros mínimos realizados, ¿cómo se llama? Procedimientos para evitar pérdida y mantener la integridad de los registros. Y es lo que tiene con la gestión clínica, tiene que ver básicamente con desde que el paciente ingresa, el programa de tratamiento individualizado que deben tener estos pacientes, intervención con la familia, prevención y abandono del tratamiento, preparación para el egreso de estos pacientes y seguimiento por alta. Además, también se incluye la administración de medicamentos que deben recibir estos usuarios y también RCP, vigilancia y prevención de eventos adversos. Eso básicamente contempla la gestión clínica. Dentro de los requisitos para la instalación y funcionamiento y requisitos del local y sus instalaciones tenemos el INS, fundamentalmente, el cual se despliega dentro de las características del ámbito. Y el INS acá es muy parecido a lo que tiene que ver con los establecimientos de salud porque habla de la prevención de incendios, las vías de evacuación, la señalética, mantenimiento de las instalaciones, ¿cómo se llama? El tema del corte de suministro eléctrico y agua, cuál va a ser su plan de emergencia ante esas situaciones. Entonces también es bastante parecido. Organización y dirección técnica, acá tenemos el CAL 1.1, el CAL 1.1 aquí se caracteriza fundamentalmente porque nos habla de que, bueno, aparte de que tiene que tener un profesional encargado con funciones definidas y horas asignadas, encargado del programa de calidad, también nos habla de que el centro debe contar con un programa de calidad que debe contemplar algunas dimensiones que tienen que ver con la calidad. Estas dimensiones fundamentalmente son acceso y oportunidad, efectividad, seguridad y satisfacción usuaria. ¿Ya? Debe contemplar al menos esas dimensiones. Y en el manual a su vez salen definidos qué significa cada una de esas dimensiones. Requisitos del recurso humano. Acá tenemos del RH 1.1 al 1.3, que básicamente es lo mismo que en los prestadores de salud. Después seguimos con todos los otros RH que tienen que ver con la inducción, orientación, la capacitación del personal en RCP también, y se agrega también la capacitación en las medidas de prevención de suicidio y agresiones, ¿ya? Esa capacitación debe tener el personal, a su vez. Derechos de los usuarios. Acá tenemos el DU 1.1 y todos los DU en realidad, que es bastante parecido porque comienza con la publicación de la Carta de Derechos de Pacientes publicada por el MinSal. Debe ser la misma carta. También el sistema debe contar con un sistema de gestión de reclamos. Debe contar con un consentimiento informado, lo cual nos da también, debe también tener riesgos, objetivos, similar a los que tienen los prestadores de salud, pero seguramente hay algunas cosas que cambian, y que expresa la voluntariedad de ingreso de los usuarios. Tenemos también una característica que tiene que ver con la satisfacción de los usuarios respecto de su tratamiento, y con la percepción que tienen también. Y aquí también se incluye a la familia. Se trabaja con la familia en algunas características. También tenemos lo que es la relación asistencial docente, cómo se evalúan esas situaciones, el ingreso a situaciones que tienen que ver con el comité ético-científico, también está esa característica. Así es que se repiten, o sea, son, digamos, atingentes justamente a lo que tiene que ver con el reglamento de estos centros. Acá tenemos las reglas de decisión del manual estándar, que básicamente son las mismas. No hay nada distinto publicado a lo que fue una de las primeras veces, que en el primer proceso el 50% de las características que le fueron aplicables, con un máximo de 2 características obligatorias incumplidas. Así deben acreditar. El segundo proceso el 70%, y el tercer proceso un 85%. Eso no ha cambiado.
tenemos que el estándar tiene 45 características en total, de las cuales 10 son obligatorias. De estas 10 tenemos dignidad del usuario, el 1.3, que es la percepción y el respeto de los derechos de los usuarios, el consentimiento informado, el DU 2.1, gestión de la calidad, el CAL 1.1, gestión clínica, procedimiento de evaluación integral, GSL 1.5, proceso de tratamiento individualizado, GSL 2.1, programa de vigilancia de eventos adversos, GSL 2.2, prevención de eventos adversos asociados a la atención, y los RH 1112. Tenemos seguridad de las instalaciones, el plan de evacuación, el INS 2.1. Tenemos características con indicadores, que son 16. Tenemos el DU 2.1, GSL 1.1, el 1.2. Eso lo pueden ir a revisar en el manual. El GSL 1.3, que tiene que ver con los procedimientos para la evaluación inicial. El GSL 1.4, procedimientos para la evaluación integral. El GSL 1.5, plan de tratamiento individualizado, el PTI. Y el 1.8, procedimientos para la prevención del abandono del tratamiento. Tenemos procedimientos para la preparación del egreso terapéutico, procedimientos para el seguimiento post-alta terapéutica, procedimientos para el monitoreo y evaluación de los resultados terapéuticos del usuario, es decir, al paciente se le hace un monitoreo, digamos, a partir del ingreso, hasta que el paciente finalmente se va de alta, y también post-alta se le sigue monitoreando. Procedimientos para la administración de medicamentos, porque estos centros cuentan con botiquín, ¿ya? El GCL 2.2, medidas de prevención de eventos adversos, el AOC 1.2, priorización para el ingreso, el REG 1.3, información entregada al usuario, REG 1.4, sistema de registro, entrega y recepción de ficha clínica, el APF 1.2, sistema de registro, entrega y recepción de aquí se me pierde algo. Fichas. No, esto está repetido, esto está mal. ¿Ya? Entonces todas esas características están con indicador. Dentro de las características que tiene estos centros, tenemos las áreas de apoyo, en las cuales tenemos laboratorio y tenemos farmacia. Laboratorio, una de las características tiene que ver con la prestación otorgada por terceros. Estos centros tienen que ser acreditados. Y en el APL 1.2 habla de los exámenes que se tienen que realizar a pacientes con características, con exámenes toxicológicos, ¿ya? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Y en el APF 1.2, en el APF, se habla más bien del botiquín, cómo se administran también estos medicamentos y cómo es la dispensación, el almacenamiento de los mismos. ¿Ya? Son solamente esas dos características de los servicios de apoyo. Tenemos acá algunas aclaratorias también en la versión número 5 del compendio de circulares, ¿ya? Del 26 de octubre del año 2020, que, bueno, creo que la mayor parte las conoce porque están todas incluyen fundamentalmente el prestador de atención cerrada, que es lo que más, digamos, nosotros hemos visto. Tiene que ver con sobre quién obtiene el consentimiento informado. Hay una aclaratoria en la cual también se incluyen los CTRDA, en la cual lo tiene que obtener el médico tratante o médico de un mismo perfil y del mismo centro en el cual el paciente se está atendiendo. Es aceptable también la utilización de timbre, ya lo sabemos. El uso de abreviaturas tiene que, no se puede realizar el uso, no resulta aceptable el uso de las abreviaturas también. Tenemos también en el DU 2.1,
que los documentos, esta es la nueva, que los documentos pueden ser digitalizados, el consentimiento informado puede ser digitalizado, ya sea con un escáner de esta imagen y agregada a la ficha clínica, o alguna forma en la cual nos permita tener la huella del paciente de firma electrónica, qué sé yo, como el prestador lo estipule. Pero también se puede digitalizar el DU. Las personas analfabetas pueden firmar con huella dactilar, ¿ya? En el DU 3.1 no resultan, no están consideradas dentro de la investigación en seres humanos todo lo que tenga que ver con vigilancia de infección intrahospitalaria, encuestas de satisfacción, pero sí lo que tiene que ver con algo que tenga con la intervención física o psíquica que se realice en seres humanos. ¿Ya? Eso ya lo sabemos todo. Los comités éticos científicos también. También puede ser propio externo. También tienen que estar adscritos. El DU 4.1, que tiene que ver con los convenios docentes asistenciales que pueden ser firmados por la autoridad a nivel central, pero tienen que ser aprobados también localmente por el director del centro. El DU 4.1, la constatación de las evaluaciones periódicas que realizan los centros formadores no son admisibles en este caso. Cada centro de CTRDA tiene que realizar sus propias evaluaciones. El DU 5.1 también tiene que estar adscrito a un comité de ética asistencial si es que no lo tiene. Y también tiene que estar definido quiénes pueden someterse a quiénes deben someterse a evaluación ética, ¿ya? El GCL 2.1 en el CTRAD tiene que ver con que acá se vigilan algunos eventos adversos, hay que definirlo. Entonces, ellos también tienen una vigilancia de eventos adversos y tienen a su vez prevención de eventos adversos. Entonces, cada vez que ocurre uno de ellos, también tiene que ser analizado, puede ser analizado en forma central, pero también tienen que participar los jefes de las distintas unidades que pueda tener. En este caso, probablemente van a tener que participar en general el personal que tenga ese centro. El GCL 2.1 también, esta es una nueva. Cuando el prestador ha externalizado las prestaciones relativas a alguno de los puntos de verificación de estas características, también es parte de su proceso interno. Por lo tanto, ese prestador debe también contemplar la no ocurrencia u ocurrencia de estos eventos adversos, ¿ya? Dentro de su documento. En el ámbito AOC tenemos el AOC 1.1, en el cual también tiene que ver con la activación de la emergencia vital, en la cual todos sabemos que tenemos que hacer una entrevista, y esta entrevista también puede estar también enfocada a la labor que desempeñe el personal entrevistado o el rol que tiene en el momento de activar la clave o código correspondiente. Esto tiene que ver con el AOC 1.1 también. Tiene que ver con lo mismo básicamente, y que a su vez también puede tener capacitación en RCP el personal administrativo. Si bien es cierto, no es una exigencia, pero también es una buena práctica. El AOC 2.3. Acá tenemos la característica de entrega de turno. Acá la entrega de turno se realiza, esta característica en el CTRAD está enfocada a los centros con residencia. Los centros ambulatorios no tienen entrega de turno, ¿ya? Entonces estos registros tienen que tener hoja de entrega de turno, hoja de enfermería, libro de novedades u otros equivalentes, u otro medio electrónico el cual estime pertinente el prestador. El RH 1.2. Aquí está exclusiva de estos centros. Todas las otras nosotros las conocemos. El RH 1.2 tiene que ver con que acá tenemos asistentes sociales,
que tienen que contar con su certificado de título original o copia original certificada ante notario. ¿Ya? No va a estar inscrito en la superintendencia, en el registro de prestadores individuales. Pero sí tenemos que tener este certificado. Esa es la única propia de estos centros. Las especialidades tienen que estar inscritas en el registro de prestadores individuales. ¿Ya? ¿Cómo vamos en el tiempo? Sí, vamos bien. ¿Ya? Bueno, lo mismo, acá tiene que ver con que las personas que obtienen su especialidad en el extranjero o no tienen copia debidamente legalizada, solo en estos casos podrán solicitar a la Intendencia de Prestadores un pronunciamiento formal respecto de cómo se va a evaluar esa especialidad, que en este caso la única especialidad que podríamos tener en estos centros es la de médico psiquiatra. Lo mismo, para calcular la cobertura del programa de inducción y orientación se considera el personal ingresado el último año y así como el personal permanente o transitorio. La constancia de que el personal sea orientado, se hacen las entrevistas al prestador, al personal, constancia documental o constancia en las hojas de vida. ¿Ya? Y bueno, la constatación de lo que tiene que ver con los programas de orientación se verifican en el punto de verificación, no en la dirección del prestador. El Reg 1.1 es sobre el manejo de ficha clínica, ¿ya? Acá también sobre el respaldo que deben tener las fichas clínicas, el respaldo que deben tener de 15 años, cómo se guardan, que también, ya sea en soporte de papel o informático, deben tener algún soporte, ¿ya? Y acá tenemos los documentos que la entidad acreditadora puede solicitar prueba de la evaluación en terreno según el estándar de acreditación correspondiente. Básicamente son los mismos primeros elementos medibles que podemos solicitar, igual que en los otros estándares. En los que cambia el elemento medible, por ejemplo, es básicamente en el INS, por ejemplo, porque acá tenemos que el primer elemento medible son las resoluciones de los encargados de los distintos planes de prevención de incendios, de evacuación, señalética, qué sé yo, porque son resoluciones, pero lo otro son los documentos, propiamente tal. No cambia mucho más allá. Y acá tenemos en los servicios de apoyo, farmacia, que les decía, documento que describe el procedimiento de la actualización del arsenal de medicamentos y documento que describe los procedimientos relacionados con los medicamentos. Eso sería la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Paola, levanto la mano. Quería hacer un comentario. Yo estuve revisando la pauta a propósito que nos íbamos a juntar hoy día y me llamó la atención algo que es en dignidad del usuario, que ya no es paciente, en el consentimiento informado. Me llamaron la atención dos cosas, por eso quería comentarlas. Una, que la constatación del consentimiento informado desapareció. Es primera pauta donde veo que ya no se constata el consentimiento, sino que lo que nos pide es un indicador. Y la segunda, dentro de esa misma característica, me acabo de dar cuenta ahora cuando Lorena leyó las aclaraciones del compendio, la aclaración que hay respecto a quien obtiene el consentimiento informado es que debe ser un médico. Y por lo que dice la pauta, y justo me tocó hablar con alguien de estos centros, el consentimiento informado lo toma el profesional que otorga la atención, y la mayoría son psicólogos, asistentes sociales. Entonces ahí como que, para que le demos una mirada en algún minuto, pero como que se contrapone la aclaración de la pauta de cotejo, perdón, la aclaración del compendio con lo que dice la pauta. No sé si lo están viendo, pero dice que debe registrar nombre y firma de usuario y profesional del programa de tratamiento. Y sí, y como les dije, lo conversamos con alguien de uno de estos centros hace poquitos días, y no, el médico no es el que toma los consentimientos, porque no él es quien realiza.
En algunos casos sí, pero en otros son los psicólogos, asistentes sociales, los otros profesionales que trabajan con ellos. Eso sería para que supieran. A lo mejor va a haber que pedir una aclaración en su momento, cuando llegue el momento propicio. Ahora ustedes están en eso, tal vez, pero claro, definitivamente se contrapone con lo que dice el estándar. Comentarles que yo me comuniqué a la superintendencia para tener un formato del informe, porque de pronto el formato tiene otras cosas que no tiene la pauta de cotejo. Y en este caso, el formato del informe lo están trabajando, no está listo, está en revisión. Así que tampoco contamos con eso. En realidad está como que todo como un poco en pañales. Yo creo que van a salir varias aclaratorias en el momento en que algún prestador se presente definitivamente para la acreditación. Michelina está pidiendo la palabra. Hola, sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Quería saber, en relación a las entidades acreditadoras que van a estar autorizadas para evaluar este estándar, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Ustedes están en conocimiento o no hay requisitos? Porque sabemos que para algunos estándares específicos hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, por eso pregunto. No, yo la verdad es que no, en ese sentido esa parte no la vi. No sé si alguien tiene conocimiento. Yo la estuve mirando. ¿Ya? Porque a propósito de esto mandé la solicitud para que nos autorizara, que justo me tocó la semana pasada verlo. Hay como 2 o 3 opciones, pero una de ellas es una enfermera que haya trabajado en centros de alcohol y drogas o en psiquiatría. Salud mental. Salud Sí, me mental. acuerdo de haberlo leído. Sí, pero el resto no me acuerdo el resto, pero es así. Sí, yo me acuerdo que leí algo así, pero no estaba segura. Sí. Lo otro que, por ejemplo, es un poco ambivalente estos centros, porque lo que pasa es que estos centros tienen convenio con el SENDA, ¿ya? En este caso, los pacientes ambulatorios se atienden en los CESFAM y en los COSAM, y por convenio con el SENDA. Estos centros posteriormente derivan, si es que el paciente requiere residencia, pero en realidad no obtuve información de cuántos centros tienen residencia en el país. Hay que pedirlo por transparencia activa, ¿ya? Así es que desconozco cuántos establecimientos públicos están funcionando. El SENDA, en todo caso, tampoco tiene la información de cuántos establecimientos privados, ¿ya? Así es que también, si de algún centro, digamos, ambulatorio se quiere acreditar, va a ser un poco complejo quizás, no sé. ¿Alguien más tiene una pregunta después? Yasna. Hola, ¿cómo están? En relación a la pregunta de Michelina, tampoco recuerdo el detalle de todos los requisitos, pero por lo menos nosotros nos autorizamos con enfermera con experiencia en atención primaria. Con eso, con 5 años de atención primaria, creo, era el requisito y con eso nos autorizamos a evaluar el estándar. Me imagino que psiquiatra o psicólogo relacionado también puede ser, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que con ese requisito nosotros nos autorizamos. Marcia, estamos atentas a tu consulta. Hola, mi nombre es Marcia Aravena y soy psicóloga y trabajo en atención primaria además. Y bueno, de acuerdo a mi experiencia, estos centros no son centros que se dediquen solo a esto, sino que son prestaciones que se dan dentro de centros más grandes, como los SFAM o, como tú decías, los COSAM, los CEIF que se llaman ahora. Y una consulta que me hizo un colega que trabaja en el CEIF, si la podía transmitir, era cómo se acreditan con ambos estándares, porque dan prestaciones también de otras patologías, GES, como por ejemplo trastorno bipolar. Entonces, ¿cómo se cruzan estos dos estándares? Por ejemplo, la atención abierta de baja complejidad en el caso de los SPAM, y esta de tratamiento de alcohol y drogas. Ahí estaban como, porque se cruzan muchas características también, se superponen.
Esa es una duda que tenían para comenzar a prepararse. Sí, yo creo que la duda que también a mí me surge, porque claro, efectivamente ellos dan otras prestaciones, y lo mismo también dentro de un CESFAM, que tienen otras prestaciones más que no tienen nada que ver con eso. Entonces, finalmente yo creo que es un pronunciamiento de la superintendencia, o ellos definitivamente separar carpetas y junto con el pronunciamiento, con la consulta, creo yo. No sé si a alguien se le ocurre algo más, porque en realidad es complejo la parte ambulatoria. Sí, como atención primaria, los centros de atención primaria, la realidad a nivel nacional es que solo se acreditan por el estándar de atención abierta, no hay acreditación por este estándar. Los COSAM generalmente están aparte de los centros de atención primaria, dan la prestación aparte y piden una autorización sanitaria distinta para funcionar. Pero en la práctica, un centro de atención primaria, su estándar que le corresponde es el de atención abierta. No hay relación con este estándar para acreditar. Sin embargo, de acuerdo a los decretos GES, ellos son financiados por el SENDA y tienen planes distintos que es como dentro de la red. Entonces, por ejemplo, atención primaria tiene el plan que se llama ambulatorio básico, que parte en el APS. Y luego, depende de la complejidad del paciente, se va al intensivo o se va a los tratamientos como el GES de menores de 20 años. Entonces ahí es donde surgían las dudas, si no están acreditados con este estándar, por lo tanto no podrían seguir con el financiamiento de esos GES. Esas eran las grandes dudas que surgen cuando se cruzan estos dos estándares, en prestadores que otorgan distintas actividades a los usuarios. Sí, definitivamente es complejo, yo creo que hay que hacer la consulta, porque también tienen que haber, no en todas las ciudades hay COSAM, solamente CESFAM, entonces ese CESFAM también tiene que entregar algún tipo de tratamiento a estos pacientes, a pesar de que se acreditó como de atención abierta, pero también puede ser que hagan esta prestación. Orieta está solicitando la palabra. Oye, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y gracias también a Lorena por la presentación y por las participaciones. Mira, yo tenía experiencia en participar en algunos centros de tratamiento, que no es lo mismo que el COSAM ni el CEFAM, porque en el COSAM y el CEFAM, si bien es cierto que citan con cierta frecuencia a los pacientes para darle algún tipo de prestación, ¿cierto? Ya sea de psicólogo, psiquiatra, medicamentos o de alguna grupoterapia, en los centros ambulatorios los pacientes van todos los días, van de 8 de la mañana, ponte tú, a 5 de la tarde. Entonces es distinta la evaluación que van a hacer de ese centro, que se dedica a acoger a estos pacientes que van todos los días, a los pacientes que vienen, qué sé yo, una vez al mes a controlarse al COSAM o al CEFAM. Entonces, yo creo que esto aplica a los centros, efectivamente, que hacen este tratamiento ambulatorio y que es sistemático, o sea, ellos van todos los días por un periodo determinado de tiempo. Es como una internación, pero diurna. Claro. Así como hay otros que son intensivos y son de 24 horas en que tienen que estar alrededor de un año, ¿cierto?, en tratamiento para rehabilitarse. En este caso, ambulatorio, van todos los días. Entonces, por eso que es distinto a las prestaciones que entregan los COSAM y los CEFAM, que son es como una consulta más de la especialidad para el problema que tiene esa persona. Es lo que yo les podría comentar de la experiencia que he tenido. ¿Algún otro comentario que nos ayude a vislumbrar este manual, este estándar? Consulta, en relación a la autorización sanitaria, ¿cómo se llama? La norma técnica básica sería entonces de sala de procedimiento. No, la autorización, eso sale en el reglamento, tiene que ver con la autorización sanitaria, pero no tiene como sala de procedimiento. Por ejemplo, dentro de la autorización dice que tiene que tener baños separados de hombres y mujeres, sala, digamos, de reuniones individuales, sala de reuniones grupales. En realidad es distinto a lo que tiene que ver con los centros de atención de salud, propiamente tal, a los que conocemos nosotros. Entonces tiene una norma técnica específica y dónde uno la puede bajar o El revisar. reglamento
que le mostré al la comienzo, norma que es el técnica. reglamento número 4, ahí está la autorización sanitaria, sale ahí cuáles son los requisitos. Sí, pero no hay una norma técnica básica en relación a estos centros. No, yo revisé solamente eso. Ok, gracias. Yo creo que igual es un desafío este estándar, que nos falta experiencia a nivel del sistema de acreditación a nivel nacional, tanto a las entidades. Es un estándar que no hemos trabajado en la práctica y que yo creo que va a generar muchas dudas cuando ya se empiece a acreditar. Falta también incentivar a los prestadores de estas acciones y de estos centros que se interesen ya cuando su garantía de calidad entre en vigencia y se empiecen a interesar en trabajar el estándar, desarrollar las características e iniciar sus acreditaciones. Yo creo que ahí vamos a tener más claridad y como entidad y como evaluadores, nuestro camino es ir, cuando se presenten estas situaciones, ir solicitando la aclaración a la superintendencia de cada uno de los casos, porque no existe la mayor experiencia de la realización de esta acreditación. Entonces, por eso es bueno irlo trabajando y qué buenas las observaciones que ustedes realizaron, las investigaciones, lo mismo que planteaba Paola de las autorizaciones, lo que sirvió bastante para poder nosotros empezar a investigar de esto y ya cuando empiece la acreditación y los sorteos de estos prestadores podamos tener mayor conocimiento. No sé si tienen más dudas, consultas que quieran realizar. Ahí Lorena envió el dato de la norma técnica básica del decreto 14 de la Seremi. Marcia está pidiendo la palabra, Marcia. Sí, comentar que revisé el manual y la verdad es que me parece súper atingente las características cuando uno otorga estas prestaciones, porque en realidad se ven poco riesgosas desde el punto de vista de la seguridad del paciente, pero en realidad son pacientes súper complejos. Entonces, a mí me pareció bien interesante que hubiera este grupo de expertos y que formara este manual, independiente de dónde se tenga que aplicar, si es una comunidad terapéutica, como decía Orieta, que son las que se dedican como a esto, o los centros terapéuticos de atención a alcohol y droga, a pacientes, pero en toda la red, como desde atención primaria hasta los centros terciarios de atención, yo creo que en ninguna estándar había aparecido como cosas como hacerle seguimiento al paciente, que era una de las patitas que siempre se quedan fuera. Los contratos, los consentimientos informados, entonces me parece que viene a mejorar o viene a aumentar la calidad de las prestaciones que le otorgamos a este tipo de usuarios. Así que me parece súper interesante que la salud mental se vea un poco reflejada en la mejora en la superintendencia. Yo desde mi área me gusta mucho, estoy feliz. Así que yo creo que sí, hay que estudiarlo y ver dónde se aplica, pero no es complejo. La gente que trabaja en esto sabe muy bien que tiene que hacerlo y cómo hacerlo. Los que hacen esto ya lo tienen súper pensado, lo que pasa es que hay que estandarizarlo y normarlo, pero en toda la red de la atención de alcohol y droga, esto que está puesto en este manual ya se hace en general. Sí, eso es decir, yo creo que ellos lo hacen, pero no saben que lo Aumento de están seguridad de todas haciendo, maneras. por ejemplo, para la acreditación, que les sirve para eso. Entonces, el término de acreditación ellos no lo han usado. Yo mandé varios correos, nadie en realidad me pescó. Esa es la verdad. Pero sí, pues, yo creo que ellos lo están haciendo. Sí, yo creo que falta el poder incentivarlos a ellos, guiarlos para poder asociar el trabajo que se hace todos los días a este estándar. Pensemos que igual es del 2018, No he visto. es bien nuevo, más todos los 2 años que llevamos de pandemia, entonces difusión o trabajo no ha tenido mucho en cuanto a los prestadores de salud. Entonces ahí tenemos un gran campo a trabajar y también a poder desarrollar, porque hay harto trabajo hay que realizar, como decían en el chat, tenemos harto que estudiar y harto que trabajar en esta área. Agradecer a Lorena, si no hay más consultas,
a nuestra expositora Lorena Sepúlveda, su presentación. Yo creo que nos quedaron ahí varias cosas dando vuelta, iniciativas, revisiones que realizar, y que eso es bueno, que hablemos temas que nos generen ahí inquietud como evaluadores, que mejoren el sistema, la calidad, la seguridad de las prestaciones, porque sin duda este estándar fue realizado para poder hacer generar estos cambios y poder mejorar la seguridad en estas prestaciones. Así que muchas gracias, Lorena, por la presentación. Gracias a ustedes por su asistencia, por la invitación igualmente. Me obligó también a estudiar esto, así que también lo tomé como un desafío, porque también es un área que en realidad no había visto, y la mayor parte seguramente en realidad está ahí, como dicen, está ahí desde el 2018. Sí, y agradecer la asistencia de todos hoy día. Estamos en febrero, que es como el mes de vacaciones a nivel nacional. Entonces, igual la convocatoria se agradece de todos los participantes, los evaluadores, los organizadores de este conversatorio, que ya lleva varias ediciones y ha sido muy exitoso. Invitarlos también al próximo conversatorio, que es el jueves 3 de marzo, donde se va a trabajar la evaluación de las guías, el jueves 3 de marzo, con la doctora Brenner y el doctor Nerselles, para que puedan participar. Ahí les van a estar los organizadores enviando los links de conexión y poder encontrarnos nuevamente en el mes de marzo a las 7:30 de la tarde para conversar e ir analizando estos temas de contingencia tan importantes para la labor que nosotros realizamos. Agradecerle a todos ustedes por su convocatoria, por estar aquí presente, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Muchas gracias.